Corrí por el estacionamiento detrás de Bellinis mientras la fría lluvia caía como agujas que me perforaban la piel. Mi delgado uniforme se empapó en segundos y se pegó a mí como una segunda capa helada y humillante. El turno de noche había sido brutal. 12 horas de pie sin descanso, sirviendo a comensales impacientes con exigencias imposibles. Todo por $60 en propinas que apenas hacían mella en la montaña de facturas médicas que me esperaban en casa. Busqué a tientas mis llaves dentro de la bolsa rota que llevaba a mi lado. El parpadeante resplandor ámbar de la farola alargaba mi sombra sobre el pavimento agrietado, larga y distorsionada, como el contorno deformado de mi propia vida. La mayoría de los empleados aparcaban en el estacionamiento trasero, donde era más oscuro, más lejano y sin duda menos seguro. Bellinis estaba construido para gente con relojes caros y trajes a medida. Gente que nunca se giraba para mirar a alguien como yo. Para ellos, yo era una sombra, un fantasma que entregaba menús y desaparecía. Alguien que limpiaba mesas mientras ellos discutían grandes negocios que nunca tocarían mi mundo. Una puerta de coche se cerró de golpe detrás de mí. El sonido resonó en la fría y húmeda noche. Me quedé paralizada, con todos los músculos tensos y el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. Me di cuenta de que estaba completamente sola, sin testigos, sin nadie que pudiera oírme gritar. Trabajar en el turno de noche en este barrio nunca había sido una buena idea, especialmente para una mujer. Pero cuando eres una madre soltera de 28 años con una hija de 5 años esperando en casa con un vecino anciano y facturas por diabetes que llegan más rápido que caen las hojas en otoño, las decisiones inteligentes son un lujo que rara vez puedes permitirte. Intenté introducir la llave en la cerradura, pero mis dedos entumecidos temblaban tanto que ni siquiera podía realizar movimientos sencillos. «Por favor, ábrete», susurré con los dientes apretados. Una fuerte explosión rasgó el aire como un rayo que parte el cielo. Instintivamente, me tiré al suelo y las llaves salieron volando de mi mano y rodaron por el pavimento mojado. Mi corazón latía con fuerza. Mis costillas, mi respiración entrecortada mientras la lluvia golpeaba mi espalda como fragmentos de hielo. Luego vinieron 3 disparos más, rápidos y precisos, del tipo que dispara a alguien cuya mano nunca tiembla. Un hombre gritó, urgente y afilado como una navaja. Debería haberme arrastrado debajo del coche, haberme escondido, haber hecho cualquier cosa para volverme invisible. Eso es lo que habrían hecho las personas más sensatas. Pero yo nunca había sido prudente. En cambio, levanté la cabeza y miré más allá del paso de rueda, tratando de comprender el caos. A unos 20 metros, cerca de la entrada de empleados, había 4 SUV negros estacionados muy juntos, con las puertas abiertas y las luces interiores brillando débilmente a través de la lluvia. Unas figuras vestidas de oscuro se movían con la rápida precisión de bailarines en un tango mortal. Y entonces lo vi. En medio de todo el caos, permanecía completamente inmóvil, una figura alta de hombros anchos, con su largo abrigo abierto que dejaba ver un traje ajustado e increíblemente caro. La luz de la calle iluminaba el ángulo de su rostro, la mandíbula definida, la nariz recta, los ojos negros profundos, el cabello cuidadosamente cortado, su expresión inquietantemente tranquila, a pesar de los disparos, los gritos y la sangre. Lo reconocí al instante. Todo el mundo en Bellinis conocía a Julián Ríos. Venía quizás una vez al mes, no muy a menudo, pero siempre con una presencia que hacía que todo el restaurante contuviera la respiración. El gerente le atendía personalmente. El chef le preparaba platos que nunca aparecían en el menú y el personal se susurraba entre sí advertencias de no mirarlo fijamente, de no hablar a menos que se les dirigiera la palabra, de no llamar la atención. La gente decía que era dueño de la mitad de la ciudad, aunque nadie especificaba nunca de qué mitad. Siempre supuse que era la mitad que estaba en peligro. Se oyó otro disparo, esta vez más cerca, y uno de los hombres que lo custodiaban se derrumbó. Más sombras se movieron a lo largo de la pared, con las armas desenfundadas, acercándose. Una emboscada. «Mételo en el coche ahora mismo», gritó alguien.
Los guardias formaron un escudo alrededor de Julian, tratando de empujarlo hacia el sub más cercano, pero estaban demasiado expuestos bajo la lluvia de balas. Otro hombre cayó. El número de protectores disminuyó. Debería haberme quedado agachada, con la cabeza gacha, rezando para que todo acabara sin verme involucrada. Lena me necesitaba viva, no valiente. Mi hija necesitaba que entrara por la puerta principal cada noche, no que me llevaran al depósito de cadáveres. Pero algo brilló en los ojos de Julian cuando miró al hombre que acababa de caer. Un destello de dolor que contradecía todos los rumores que había oído sobre él. Y entonces levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Reconocimiento. Se acordaba de mí. Yo era la mesera que había derramado agua sobre su novia durante su última visita, balbuceando disculpas mientras él me estudiaba con una expresión que era a partes iguales divertida e indescifrable. En ese momento apareció un pequeño punto rojo en su pecho. No pensé, no sopesé mis opciones, simplemente me moví. Quizás estaba demasiado cansada de ver morir a gente por nada. Quizás porque, a pesar de todo lo que se rumoreaba sobre Julián Ríos, nadie merecía ser abatido a tiros en un estacionamiento empapado por la lluvia como ese. O quizás solo estaba siguiendo el instinto imprudente que me había llevado a tomar decisiones cuestionables durante toda mi vida. Me puse de pie de un salto y eché a correr. Mis zapatos resbalaron sobre el pavimento resbaladizo, mi corazón latía con fuerza como un tambor de guerra. Alguien gritó, quizás una advertencia, quizás una maldición. No sabría decirlo. Chocé contra Julián justo cuando se produjo el disparo. El impacto nos tiró a ambos al suelo. Un dolor abrasador me atravesó el hombro izquierdo, intenso y brutal. El mundo se inclinó. El pavimento se precipitó hacia mí, pero unos brazos fuertes me atraparon antes de que tocara el suelo. A través de la neblina del dolor, vi su rostro, ya no frío, sino atónito y tal vez enfadado. Dijo algo, con una voz que sonaba como si estuviera bajo el agua. ¿Por qué lo hiciste? Intenté responder, pero mis labios no podían articular palabras y mi visión se nubló. Afuera, los disparos seguían rasgando la noche. Se gritaban órdenes y lo último que oí fue que un susurro en mi oído, llevado por el aroma de la lluvia y una colonia cara. No mueras por mí, ¿me oyes? No mueras por mí. Entonces todo se volvió negro. Si la historia de Maya y Julián te aceleró el corazón en medio de la tormenta de balas, o simplemente te hizo detenerte y respirar más profundamente, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video y compártelo para que puedas seguirme en los próximos capítulos, donde el peligro y el anhelo caminan de la mano. ¿Y desde dónde lo estás viendo? Deja un comentario a continuación para que sepa a qué ciudad o país ha llegado este viaje. Siempre quiero saber cómo mi historia ha llegado a tu corazón. Me desperté con el aroma desconocido de una colonia cara y el suave lujo de unas sábanas planchadas que se sentían como terciopelo cepillado contra mi piel. Un alto techo blanco se cernía sobre mí, y una cálida luz dorada se derramaba desde una lámpara de araña con tanta suavidad que por un momento pensé que todavía estaba soñando. Pero el dolor punzante en mi hombro izquierdo me devolvió a la realidad con cruel claridad. Me moví ligeramente y apreté los dientes con fuerza para reprimir un grito. Un vendaje blanco firme envolvía mi hombro con fuerza y estaba colocado meticulosamente. Todo en la habitación estaba increíblemente silencioso. No había máquinas médicas, ni pasos de enfermeras, ni el olor acre del desinfectante como en el hospital público al que había llevado a Lena tantas veces. En cambio, el aire se sentía privado, inmaculado, casi extraño en su elegancia. Estaba acostada en una cama demasiado grande para las necesidades de cualquier persona normal. Las ventanas, que iban del suelo al techo, se abrían a una vista de la ciudad tan alta que los edificios de abajo parecían maquetas en miniatura. Se abrió una puerta y él entró. Julián Ríos, con las mangas de su camisa blanca remangadas hasta los codos, la corbata aflojada en el cuello y su expresión despojada de la habitual frialdad distante, sustituida por algo más serio y difícil de descifrar. Se detuvo junto a la cama, con las manos en los bolsillos, y me miró de arriba a abajo como si estuviera evaluando los daños.
Estás despierta. Su voz era baja, firme, teñida de una autoridad que nadie se atrevería a cuestionar. Me volví hacia él e instintivamente intenté incorporarme, pero un agudo dolor me hizo silbar. No lo hagas, dijo, dando medio paso adelante, como para ayudarme antes de detenerse, con los ojos fijos en mí. Si te esfuerzas, se te abrirán los puntos. Asentí con la cabeza, mordiéndome el labio. Lena, jadeé en voz baja. ¿Dónde está? A salvo, respondió Julian. La señora Whitaker ha sido informada de que te lesionaste en el trabajo y necesitas observación médica durante unos días. Lena está siendo atendida. Está bien, no tenía ni idea de cómo había obtenido esa información, pero el hecho de que supiera el nombre de mi vecina me hizo estremecer. ¿Cómo lo sabes?, empecé a preguntar, pero Julian me interrumpió con una mirada. Tengo la costumbre de conocer a las personas que me han salvado la vida. Maya Brooks, 28 años, viuda. Su esposo murió en un accidente laboral hace 3 años. Tiene una hija de 5 años con diabetes tipo 1, 2 trabajos, por las mañanas en una guardería, por las tardes en Bellinis. 6 días a la semana, ingresos insuficientes para cubrir los gastos. Lo recitó como si leyera un expediente. Sentí un calor punzante en los ojos mientras agarraba el borde de la manta. La ira y la humillación se entremezclaban. Has hurgado en mi vida. No necesito tu compasión, dije, obligando a mi voz a mantenerse firme. No es compasión, es deuda, respondió Julian, sin apartar la mirada. Te metiste en un tiroteo por mí sin nada que ganar. Podrías haber muerto. No puedo pasar eso por alto. Lo miré, con mis pensamientos enredados y a flor de piel. No lo hice por ti. Solo quería evitar ver morir a alguien delante de mí, especialmente a alguien que claramente no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Julian asintió levemente sin discutir, murmurando casi para sí mismo que nadie merecía ser ejecutado en un estacionamiento. Su voz era baja, como si pensara en voz alta, y el aire entre nosotros pareció volverse pesado. Mientras me preguntaba si era la primera vez que se enfrentaba a una situación que no podía predecir ni controlar, la habitación se quedó de repente en silencio, hasta que rompí el silencio diciendo que quería llamar a Lena, que necesitaba oír la voz de mi hija. Julian sacó un pequeño teléfono nuevo de su bolsillo y me dijo que estaba activado, que podía llamar a la señora Whitaker, que el número estaba guardado y que Lena estaba coloreando dibujos, completamente ajena a lo que había sucedido. Cuando cogí el teléfono con la mano derecha, mi palma aún temblaba mientras le preguntaba cuánto tiempo pensaba mantenerme allí, luchando contra otra oleada de mareo. Él respondió sin dudar que me quedaría hasta que estuviera seguro de que nadie pudiera amenazarme a mí ni a mi hija, lo que me hizo sacudir la cabeza con incrédula incredulidad, porque no podía quedarme allí para siempre. Tenía trabajo. Tenía una niña pequeña que me necesitaba. Y Julian se acercó, con la mirada aguda, y dijo, Maya, me has salvado la vida. No eres mi empleada. Eres una madre que se interpuso entre mí y un pistolero, lo que significa que, para los hombres que ordenaron el ataque, ahora eres una amenaza. Ya no eres invisible. Sus palabras me helaban tanto que miré por la ventana de la ciudad, que brillaba como un amplio tapiz dorado, y me di cuenta de que había entrado en un mundo al que no pertenecía. Y lo más aterrador era que ya no había vuelta atrás. No recuerdo cómo me quedé dormida, pero cuando volví a abrir los ojos, la luz del exterior se había suavizado y se había convertido en un pálido resplandor anaranjado del atardecer. El teléfono que Julian me había dado estaba sobre la mesita de noche con la pantalla encendida, como si alguien acabara de consultarlo. Y cuando lo toqué, apareció un mensaje de un número desconocido que no era difícil de adivinar, que decía, Tu hija ha cenado, ha dormido bien esta tarde, todo va bien. Y leí esa línea una y otra vez, como si fuera el último hilo frágil que me conectaba con la vida normal de la que acababa de ser arrancada. Entonces, la puerta se abrió de nuevo y esta vez era una mujer vestida con un traje gris claro, con el cabello cuidadosamente recogido y los ojos penetrantes detrás de unas gafas sin montura. Me incorporé demasiado rápido, olvidando el dolor en el hombro, mientras ella me saludaba con calma y decía,
Hola, señorita Brooks. Soy Diana Cruz, la asistente personal del señor Ríos, y estoy aquí para discutir algunos asuntos necesarios relacionados con los próximos días. Su voz era firme y controlada, sin una pizca de calidez, y antes de que pudiera responder, colocó una pila de documentos sobre la mesita, entre los que se encontraban un plan de tratamiento, una lista de medicamentos, un programa de fisioterapia y un acuerdo de confidencialidad, lo que me hizo fruncir el ceño mientras le preguntaba si esperaba que lo firmara, con cuidado de no mover bruscamente mi hombro lesionado. Diana asintió levemente y dijo que era por mi seguridad y la de la organización, porque yo había sido testigo de algo que nadie debía ver, porque había salvado al hombre más poderoso de la ciudad, y por eso tenía que entender que mi vida ya no sería la misma. Me quedé mirando los papeles, sintiéndome como si algo mucho más grande que yo me estuviera devorando. Como dije, no quería verme envuelto en su mundo, solo quería volver con mi hija. Pero Diana se sentó frente a mí con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas en el regazo, y me dijo que no tenía otra opción, que los hombres que habían atacado al señor Ríos no eran de los que se rendían, que tarde o temprano vendrían a por mí, y cuando lo hicieran, nadie más que él podría protegerme. Y yo agarré la manta, furiosa e impotente, mientras le preguntaba si ese era el precio de salvar una vida, si me había convertido en una rehén en su mundo. Ella se ajustó las gafas y respondió que yo no era una rehén. Era alguien cuya deuda el señor Ríos nunca tomaría a la ligera. Y por eso estaba viva, por eso mi hija estaba a salvo, y por eso estaba tumbada en una lujosa habitación en lugar de en una choza destartalada esperando la muerte. Y me quedé en silencio, en parte porque tenía razón, y en parte porque ya no sabía cómo responder. Cuando todo a mi alrededor parecía estar controlado por otra persona, como si me hubieran envuelto en una caja forrada de terciopelo, que era hermosa pero hermética, sin salida. Y cuando Diana se levantó para irse, me dijo, «El señor Ríos me visitará esta noche, y debo prepararme». Y después de que cerrara la puerta, me quedé agarrado al borde de las sábanas, dándome cuenta de que Julián Ríos me debía una vida. Pero estaba empezando a comprender que en su mundo las deudas nunca eran sencillas, que nada se conseguía sin un precio, que las reglas estaban escritas con sangre, silencio y lealtad inquebrantable. Y la única pregunta era cómo se suponía que iba a sobrevivir en un lugar al que no pertenecía. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en una respuesta, la puerta se abrió de nuevo y Julián entró sin llamar, mirándome con ojos que ya no mostraban una fría distancia, sino una especie de cansancio, como si él también estuviera luchando con la gravedad de lo que había sucedido. Y me preguntó si sabía qué era lo que más le había sorprendido. Y cuando negué con la cabeza, se acercó y dijo que era el hecho de que yo no le tuviera miedo, que a pesar de todos los rumores y de haber visto la violencia que lo rodeaba, yo me había lanzado delante de él, no por quién era, sino porque era humano. Y no dije nada mientras se agachaba y colocaba algo en la mesita de noche, un pequeño oso de peluche marrón con una cinta azul pálida, el que Lena había mencionado, y dijo que había dispuesto que me lo trajeran. Y cuando lo cogí, mis dedos temblaron al sentir su familiar suavidad, mientras le preguntaba si había hablado con mi hija. Y él respondió que solo un poco, que había querido ver si la hija de la mujer que lo había salvado tenía los ojos como su madre. Y se detuvo, mirándome directamente a los ojos, y dijo que sí, y que se había dado cuenta de que la deuda entre nosotros era mucho mayor de lo que había imaginado al principio. Y cuando la luz del día se filtró a través de las cortinas color crema, extendiendo suaves rayos dorados sobre el piso de madera, casi me hizo pensar que estaba despertando en un hermoso sueño, hasta que el dolor en mi hombro, el pequeño osito de peluche que Julian había traído de Lena y la fuerte presión en mi pecho me recordaron que esto era la realidad. Una realidad envuelta en terciopelo y cristal, pero llena de reglas invisibles que aún no había aprendido. Y mientras salía lentamente de la habitación, con los pies descalzos sobre el frío piso de madera y la mano derecha sujetando mi hombro lesionado, descubrí que el espacio fuera del dormitorio se había transformado en algo completamente diferente.
con ventanas del piso al techo que daban a toda la ciudad, muebles modernos y caros dispuestos con una precisión que no dejaba lugar a la coincidencia. Todo era tan deliberado que me recordaba a su dueña. Y una voz de mujer flotó detrás de mí, suave pero inequívocamente autoritaria, preguntándome si necesitaba algo. Señorita Brooks. Y cuando me volví, era Diana, que no me preguntaba por preocupación, sino para asegurarse de que no estaba traspasando ningún límite. Y le dije que solo quería caminar un poco porque el departamento estaba demasiado silencioso. Ella asintió levemente, indicándome que me sentara en el largo sofá gris, y casi al instante apareció un mesero con una taza de té de hierbas, sin necesidad de preguntar porque ya sabían lo que yo prefería. Diana se sentó frente a mí, impecable como siempre, y me dijo que había entrado en un sistema en el que todo funcionaba según reglas no escritas. Se esperaba que todo el mundo lo entendiera. La miré a los ojos y le pedí que me explicara en qué me había metido. Ella asintió y dijo, Señor Ríos no era un hombre de negocios cualquiera. Controlaba múltiples sectores económicos, tanto legales como ilegales, pero tenía principios. Nada de tráfico, nada de drogas, nada de dañar a mujeres o niños inocentes. Y solté una risa seca, preguntándole si eso lo convertía en un buen hombre. Y ella no pestañeó al responder que no. Pero tampoco era el villano que yo imaginaba. Y sobre todo, siempre pagaba sus deudas. La ley de oro, una vida por otra vida, una promesa vinculante mientras respirara. Y me senté en silencio, con la mirada perdida en las pinturas abstractas de las paredes, porque este departamento parecía un paraíso moderno, pero bajo el cristal y la cálida luz se escondía un mundo frío en el que cada decisión tenía sus consecuencias. Y Diana continuó diciendo, tenía dos opciones, quedarme aquí bajo protección absoluta o marcharme y poner en peligro tanto mi vida como la de mis hijas, porque los hombres musculosos que nos atacaron aquella noche no iban a desaparecer tras un intento fallido. Lo volverían a intentar. Y yo la acusé de intentar asustarme. Pero ella dijo que me estaba diciendo la verdad y que ahora este era el único lugar seguro que tenía. Y yo no respondí, porque lo único que podía imaginar era a Lena durmiendo en una habitación desconocida, aferrándose al osito de peluche como su único ancla en un mundo que de repente se había vuelto demasiado grande. Y supe que tenía que quedarme, al menos hasta estar seguro de que ella estaba a salvo. Y Diana se puso de pie, ajustándose la manga, y dijo, Señor, Ríos quería cenar conmigo esa noche, lo que me hizo parpadear con incredulidad. Cenar conmigo. Y ella simplemente asintió, añadiendo que él estaba acostumbrado a que todos a su alrededor le obedecieran, pero que yo era diferente porque me había interpuesto entre la vida y la muerte de un extraño. Y eso era algo que él no podía tomar a la ligera. Y cuando se marchó, me quedé sentada, contemplando el horizonte difuminado por la niebla, con una taza de té frío en una mano y la otra agarrada al borde de la mesa, sintiendo que, fuera lo que significara esa cena, después de esa noche la línea entre Julian, Ríos y yo ya no sería tan simple como la frontera entre el rescatado y el rescatador, sino algo mucho más enredado, unido por reglas grabadas en oro y cristal, tan hermosas que helaban la sangre. Me puse el vestido azul marino que había colgado en el armario para mí, cuya tela fresca y suave se deslizaba sobre mi piel con tal precisión que un escalofrío me recorrió al pensar que alguien lo había elegido según mis medidas exactas. Me recogí el cabello y añadí un toque de color suave a mis labios, para ocultar la palidez que me habían dejado días de agotamiento y dolor. No para estar hermosa, sino para aferrarme a la última pizca de control que tenía en un mundo al que nunca había elegido entrar. Y cuando salí de la habitación, Julian ya estaba esperando junto a la alta ventana, con su silueta recortada contra el cálido resplandor dorado de la ciudad que se extendía a sus pies, vestido solo con una camisa blanca, sin chaqueta ni corbata, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus muñecas bronceadas y el tenue rastro de un tatuaje en el brazo izquierdo, pareciendo menos el hombre que había visto rodeado de pistoleros y más un ser humano extrañamente corriente.
Se dio la vuelta al oír mis pasos y dijo, tenía mejor aspecto. Sus ojos se desplazaron rápidamente de mi rostro a la herida vendada de mi hombro, mientras yo respondía que era sorprendente cómo sobrevivir a una bala podía dar a alguien un aspecto radiante, tratando de aliviar la tensión. Y él esbozó una leve sonrisa, la primera que le había visto, por breve que fuera, antes de decir que la cena estaba lista y señalar la mesa puesta en el centro de la sala, cerca de la gran ventana. Una mesa de madera oscura, sencilla pero bonita. Las velas parpadeaban en la tranquila habitación sin guardias, sin personal, sin nadie vigilando. Solo nosotros dos. Y cuando me senté, sentí su mirada fija en mí. Los platos ya estaban preparados antes de que yo llegara. Se mantuvieron perfectamente calientes bajo tapas de plata, aunque apenas recuerdo lo que comí. Tal vez salmón a la plancha, una ensalada y pan caliente. Todo estaba tan delicioso que me encontré tragando rápidamente solo para evitar mirar a sus ojos durante demasiado tiempo, mientras él apenas tocaba la comida, principalmente observándome, levantando su copa solo de vez en cuando, sin apartar la mirada ni un momento. Hasta que finalmente habló, diciendo que una vez creyó que entendía a las personas, entendía la lealtad y la traición. Entendía cuándo alguien tenía miedo y cuándo fingía ser valiente, pero que cuando corría hacia los disparos, se dio cuenta de que había cosas sobre la humanidad que nunca había entendido. Y le volví a decir que no lo hice por él. Lo hice porque no podía quedarme allí parada y ver cómo caía otra persona. Y él asintió, pero dijo, nadie arriesga su vida por un desconocido a menos que sea diferente. Su mirada me quemaba la piel hasta que tuve que apartar la vista porque no quería convertirme en algo raro o excepcional para él. Solo quería vivir tranquilamente, criar a mi hija, trabajar, pagar las cuentas, respirar como cualquier persona normal. Y él respondió con voz firme, preguntándome si realmente creía que una mujer normal lo haría sentarse allí compartiendo una cena privada en su propia casa. Y cuando le pregunté si esa era su casa, asintió con la cabeza y dijo que toda la planta superior le pertenecía y que me había traído aquí porque ningún otro lugar era lo suficientemente seguro. Y porque, cuando le pregunté por qué, me dijo que no podía llevarme a ningún otro sitio, que yo había entrado en el ojo del huracán y que él no abandonaría a alguien que le había salvado la vida. Respiré hondo, dejé el tenedor y le pregunté qué pensaba hacer conmigo y cuánto tiempo pensaba mantenerme allí. Me respondió que hasta que todo peligro hubiera pasado. Cuando le pregunté qué pasaría si ese peligro nunca pasaba, me miró con seriedad y me dijo que me protegería a cualquier precio. No sabía qué respuesta esperaba. Quizás un plan, quizás una garantía, pero en su lugar recibí una promesa sin negociación. Un simple voto de un hombre lo suficientemente poderoso como para hacer que la ciudad se arrodillara, pero que de alguna manera era incapaz de dejar que una mujer anónima sangrara por él y se marchara. Y cuando terminó la cena, se levantó primero y me dio las gracias por quedarme, porque no todo el mundo se habría atrevido a hacerlo. Y yo asentí en silencio. Y cuando se dio la vuelta para marcharse, se detuvo en la puerta y dijo, Maya, si quieres saber la verdadera razón por la que estoy aquí, quizá la próxima cena sea el momento adecuado. Y luego desapareció por el pasillo, dejándome sola a la tenue luz de las velas, con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Y después no pude dormir porque sus últimas palabras se repetían en mi mente como una banda sonora que no podía apagar. Si quieres saber la verdadera razón por la que estoy aquí, quizás la próxima cena sea el momento adecuado. Una frase que no contenía ninguna amenaza ni ninguna dulce invitación. Solo la sensación de una pieza que faltaba en un rompecabezas que no se me permitía ver de una sola vez. Y deambulé por el vasto y silencioso departamento, buscando algo familiar, algún ancla en este mundo extraño. Pero las cálidas lámparas doradas no podían ahuyentar el frío que crecía en mi pecho mientras me paraba frente a la pared de vidrio, mirando hacia abajo a la ciudad dormida. Las tenues luces dispersas de las ventanas lejanas me recordaban mi antiguo departamento, donde Elena solía meterse en mi cama cada vez que llovía fuerte. Recuerdos que ahora se sentían tan lejanos como una vida pasada.
y un pequeño ruido a mis espaldas me hizo girar bruscamente para ver a Julian allí de pie, con las manos en los bolsillos, vestido con un sencillo suéter gris claro en lugar de su habitual camisa abotonada, con un aspecto inesperadamente humano. Y se disculpó en voz baja por haberme sobresaltado, diciendo que no podía dormir. Y yo le dije que yo tampoco podía. Y se acercó para ponerse a mi lado junto a la ventana, diciendo que la ciudad era hermosa por la noche, pero también el momento más solitario. No sabía por qué me decía eso, pero no respondí. Y, por un momento, compartimos un silencio que parecía un lenguaje frágil, antes de que él volviera a hablar y me preguntara si alguna vez me había preguntado cómo un hombre como él se había convertido en la figura que toda la ciudad temía. Lo miré, recordando todos los rumores, pero sin haber oído nunca la verdad de su propia boca, y dijo que me lo contaría esa noche, no para disculparse, sino para que yo lo entendiera. Y me contó que su padre era cubano y su madre mexicana, que se conocieron en un barrio obrero de Filadelfia. Su padre era mecánico y su madre costurera, que vivían pobres pero honestos hasta que una banda de Protection Rackets empezó a rondar la tienda y su padre se negó a pagar. Y 3 semanas después lo encontraron en un callejón, golpeado hasta la muerte. Y su madre, incapaz de soportar el dolor, murió 6 meses después de un cáncer que no pudieron pagar. Y se detuvo sin que su voz temblara, aunque vi que su mano se tensaba ligeramente. Y dijo que solo tenía 14 años, sin nadie que lo protegiera y sin nadie que lo apoyara. Y juró que nunca dejaría que nadie le quitara lo que amaba sin pagar el precio, y que a partir de entonces aprendió a navegar por un mundo sin reglas y, finalmente, escribió las suyas propias. Y cuando se volvió hacia mí, sus ojos no reflejaban una fría oscuridad, sino una tristeza congelada por años de supervivencia. Como él mismo dijo, no era un buen hombre, pero nunca había permitido que las mujeres o los niños se vieran envueltos en lo que él hacía. Que yo era la excepción, no porque él quisiera que lo fuera, sino porque había elegido estar a su lado cuando debería haber huido. Y no supe cómo responder porque no podía decir que lo entendía. Tampoco podía perdonar a todo un sistema simplemente porque él hubiera sido una vez un niño huérfano y destrozado. Sin embargo, tampoco podía negar que lo que me conmocionó fue ver que detrás del temido nombre que se susurraba en los pasillos de los restaurantes había un ser humano moldeado por la pérdida y una lealtad retorcida nacida de una injusticia insoportable. Y le pregunté en voz baja por qué, si podía escribir sus propias reglas, había elegido el camino de la violencia. Y él respondió que, a veces, para sobrevivir no podías permitirte ser amable, y que, a veces, para proteger lo que importaba, tenías que convertirte en lo que antes odiabas. Y no discutí porque, en el fondo, sabía que yo también había cambiado por Lena. Había hecho cosas que la antigua versión de mí misma nunca hubiera imaginado. Todo para mantenerla a salvo y sonriente. Y en ese momento me di cuenta de que no éramos tan diferentes como antes creía, que yo era una madre que intentaba conservar un hogar, mientras que él había sido un hijo incapaz de salvar el hogar que amaba, y por eso había construido una fría fortaleza para resistir. Y cuando se dio la vuelta para marcharse, se detuvo y dijo que nunca le había debido nada a nadie tanto como me debía a mí. Y lo que le asustaba era el temor de no poder saldar esa deuda de la manera adecuada. Y entonces desapareció por el pasillo, dejándome de pie ante el cristal, abrumada por los pensamientos sobre el hombre que se escondía tras el poder y el silencioso temor de que yo también estuviera cambiando de formas que aún no había reconocido. A la mañana siguiente, me desperté en la habitación, que aún conservaba el débil y familiar aroma de la tela limpia y el roble, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas blancas como la leche y extendiéndose, un suave baño dorado sobre el techo. Todo parecía tan tranquilo que casi podía convencerme de que el día anterior había sido un sueño, hasta que el sordo dolor en mi hombro, el pequeño osito de peluche que yacía junto a mi almohada y el frío espacio vacío dentro de mi pecho me recordaron que Lena no estaba allí. Me senté bruscamente y salí de la habitación hacia lo que supuse que era la oficina de Julian. La puerta estaba abierta y Julian estaba de espaldas a mí,
mirando una gran pantalla en la pared que mostraba imágenes de seguridad. Y en esa pantalla vi a Lena sentada en el suelo de una habitación repleta de juguetes, dibujos y almohadas con forma de estrella. Llevaba el pelo recogido en dos pequeñas coletas con cintas de color azul pálido. Su vestido rosa se abría en abanico como el de una pequeña princesa. Y me di cuenta de que no tenía ningún miedo, que estaba sonriendo. La sonrisa más pura que había visto desde que los meses de hospitales y agujas le habían robado gran parte de su infancia. Sostenía un crayón y garabateaba en una gran hoja de papel, mientras a su lado la señora Whittaker tejía, mirándola de vez en cuando para ver cómo estaba. Julian no se volvió, pero sabía que yo estaba allí cuando dijo que había ordenado rediseñar la habitación en 48 horas, que yo la había llamado castillo. Y me quedé paralizada porque él había escuchado mi llamada con Lena la noche anterior, cuando le prometí que algún día la llevaría a vivir a un castillo lleno de colores y luz solar y seguridad, libre de agujas y médicos, una promesa que sabía que nunca podría cumplir. Julian se volvió hacia mí con una mirada indescifrable y dijo que no podía reemplazar mi promesa, pero que podía darle algo parecido a lo que ella imaginaba. Me acerqué, incapaz de apartar la vista de la pantalla, porque la habitación parecía realmente sacada de un libro de cuentos para niños. No era lujosa en el sentido adulto, sino en el sentido en que un niño la crearía con crayones e imaginación. Y le susurré que no sabía qué decir, que no me debía eso. Y Julian frunció ligeramente el ceño y dijo que me debía mucho más que eso, pero que no se trataba de una deuda. Era porque conocía muy bien el dolor de perder un lugar al que llamar hogar. Y Lena necesitaba un lugar así. Y asentí débilmente, sintiendo que algo enorme cambiaba silenciosamente dentro de mí. Ya no era confusión ni ira, sino una gratitud tan profunda que me asustaba. Y le pregunté si podía ir allí, y Julian asintió, diciendo que el coche me llevaría hoy y que, si quería, mi hija podía quedarse conmigo allí unos días. Y me volví hacia él porque me estaba ofreciendo algo que no me había atrevido a esperar en años. No dinero ni una casa, sino paz, un espacio no para esconderme, sino para vivir. Y salió de la habitación, dejándome sola con la imagen de mi hija dibujando un sol en un tono amarillo intenso mientras tarareaba una pequeña canción que no podía oír. Y toqué la pantalla mientras las lágrimas brotaban antes de que pudiera detenerlas. Dándome cuenta de que no sabía quién era realmente Julián Ríos, más allá del nombre que se susurraba por toda la ciudad. Pero sabía una cosa, que fuera lo que había hecho o siguiera haciendo esa mañana, había hecho algo bien, y eso me importaba más que cualquier otra cosa. El coche negro circulaba silenciosamente por las calles familiares, con sus cristales tintados oscureciendo la vista del exterior. Aunque cada giro y cada curva vivían en mi memoria como las líneas de mi propia palma, porque este era el camino que una vez me llevó a casa, aunque ahora todo hubiera cambiado. Y Lena se sentó a mi lado, aferrándose a su osito de peluche y a su pequeña mochila con forma de pony, sin decir mucho, solo mirándome de vez en cuando, como para asegurarse de que seguía allí, como para convencerse de que su madre no estaba desapareciendo. Y yo le acaricié el pelo e intenté sonreír a pesar del nudo que se me había formado en el estómago. Mientras, la señora Whittaker nos seguía en otro coche, dispuesta a quedarse en un apartamento temporal, en el mismo complejo seguro que Julian había preparado para Lena y para mí. Y aunque él se había encargado de todo con una minuciosidad casi inquietante, eso solo aumentaba la angustia que sentía en el pecho, porque sabía muy bien que cuando alguien puede controlar todo hasta el más mínimo detalle, ya nada te pertenece realmente. El coche se detuvo frente al viejo edificio de apartamentos donde Lena y yo habíamos vivido durante 3 años. Un bloque de hormigón desgastado, con ventanas manchadas por el paso del tiempo y escaleras oxidadas que conducían al segundo piso. Salí primero y le dije a Lena que se quedara dentro con la señora Whittaker, mientras subía los escalones que me resultaban tan familiares hasta la puerta del pequeño apartamento que una vez había sido todo nuestro mundo. Pero la cerradura era nueva, no era la que yo había usado. Y cuando llamé 3 veces, no hubo respuesta. Así que llamé más fuerte. Y después de una pausa,
Un hombre abrió la puerta con un uniforme de seguridad privada, con un rostro desconocido y una mirada distante, y le dije mi nombre, que esa era mi casa, y él negó con la cabeza, diciendo que el departamento ya no era mío, que la transferencia se había procesado y que debía irme. Me quedé paralizada, preguntando quién lo había autorizado, insistiendo en que no había firmado nada y que no me había mudado. Pero él no me dio ninguna explicación. Simplemente me cerró la puerta en las narices sin disculparse. Y yo me quedé allí, atónita, en el oscuro pasillo donde cada mañana resonaban los pasos de Lena, donde había colgado una linterna de papel la pasada Navidad, ahora borrada como si nunca hubiera existido. Y volví al coche, ocultando mi devastación tras una cara tranquila. Y Lena me miró con ojos esperanzados, preguntándome si ya habíamos llegado a casa. Y me tragué mi dolor y asentí, diciéndole que íbamos de camino a su castillo, que su nueva habitación era ahora su hogar. Y ella sonrió y asintió y se volvió hacia la ventana. Y yo la observé, con el corazón encogido porque era demasiado joven para comprender que algunos caminos nunca se pueden volver a recorrer, por mucho que lo deseemos. Y mientras el coche se alejaba, miré por última vez el edificio que una vez había albergado nuestras noches de fiebre, susurradas canciones de cuna y papeles de colores pegados a las paredes, ahora un caparazón vacío sin alma. Y cuando llegamos al complejo que Julian había asignado, Lena corrió a su nueva habitación con una alegría que me partió el corazón, tocando cada juguete como para memorizarlos, asegurándose de que eran reales. Y yo me senté sola en la sala, mirando por la ventana, sabiendo que Julian tenía razón en que ya no tenía otra opción. Pero esa verdad no me reconfortaba. Solo me provocaba un vacío creciente en el pecho, como si hubiera perdido algo más valioso que las paredes o el alquiler. Quizás el derecho a elegir, quizás la ilusión de la libertad, o quizás la sensación de que todavía vivía una vida que me pertenecía. Entonces mi teléfono sonó con un mensaje de un número no guardado que decía: un hogar no es un lugar, Maya. Es la persona que está a tu lado. Y la persona a la que más quieres proteger está ahora mismo en la habitación de al lado. Miré hacia la puerta entreabierta de Lena, donde su luz nocturna proyectaba un suave resplandor dorado. Y no respondí. Pero sabía que Julian me estaba observando de alguna manera. Y por primera vez no le temía. Solo me sentía cansada, cansada hasta los huesos. Pero, en medio de ese agotamiento, una pequeña parte de mí comenzó a aceptar la verdad de que el hogar que una vez conocí ya no existía. Y que el lugar en el que vivía ahora, aunque no lo había elegido yo, era el único lugar donde podía empezar de nuevo por mi hija y tal vez algún día por mí misma. La tercera mañana en el nuevo departamento comenzó con la suave y burbujeante risa de Lena saliendo de la colorida habitación que ya había empezado a llamar su castillo. Y yo estaba en la cocina, revolviendo huevos en una reluciente sartén de inducción, mientras el cálido aroma del café llenaba el aire como una nota familiar en una pieza musical que nunca había escuchado antes. Todo aquí era tan perfecto, tan tranquilo, tan cómodo, que me sentía como si viviera dentro de una caja de cristal pulida cada día. Sin embargo, un instinto residual dentro de mí seguía marcando un ritmo de advertencia. La sensación de que algo iba a pasar, vaga como el destello de una figura en un espejo justo antes de darte la vuelta. Y entonces mi teléfono vibró con un mensaje de Diana que decía: no salgas del departamento hoy. Hay disturbios en el distrito oeste. Julian se encargará de ello. Tú y Lena estáis protegidos. Leí el mensaje una vez, luego otra, con el corazón latiendo más rápido porque los disturbios significaban que algo iba mal. Significaban que alguien había resultado herido. Significaban disparos. Significaban peligro, cada vez más cerca de lo que la seguridad podía soportar. Salí de la cocina, revisé las puertas y ventanas antes de cerrar todo con llave, mientras Lena se sentaba en el piso con su libro para colorear y me preguntaba si podía dibujar una princesa con cabello morado. Solo asentí con la cabeza porque no confiaba en que mi voz se mantuviera firme. Me senté a su lado y le puse la mano suavemente en la espalda, como para asegurarme de que todavía estaba allí,
Todavía respiraba, todavía estaba intacta. Poco después de las 10, oí un pequeño ruido en la puerta, débil pero real, seguido de 3 golpes firmes. Me levanté inmediatamente y le indiqué a Lena que se quedara en su habitación. A través de la mirilla vi a un hombre alto vestido de negro sin insignias, un desconocido. No abrí la puerta, pero él habló lo suficientemente alto como para que yo lo oyera a través de la rendija, diciendo que era Tomás, uno de los hombres de Julián, y que tenían que llevarme a un lugar más seguro. Cuando le pregunté, con la voz tensa como la cuerda de un piano, qué había pasado, me dijo que sabían que yo estaba aquí y que sabían el nombre de mi hija. Abrí la puerta lo justo para mirarle a los ojos y no vi ninguna mentira en ellos. Luego me giré y levanté a Lena en brazos, con su rostro desconcertado y medio dormido, y bajamos en el ascensor al sótano, donde nos esperaba una camioneta SUV negra con Diana dentro, con expresión tranquila, pero con los nudillos blancos por apretar el teléfono, lo que delataba su tensión interior. Le pregunté cómo lo sabían y ella se tomó un momento antes de decir que sospechaban que alguien de su sistema había filtrado información de que la noche anterior un coche extraño había aparcado cerca del edificio. Las placas pertenecían a una empresa que había quebrado hacía 5 años, y cuando le pregunté si alguien había resultado herido, se volvió hacia mí por primera vez mostrando un pequeño destello de humanidad y el cansancio de alguien mientras decía que no. Pero habían dejado un mensaje dirigido a mí, y sacó un grueso sobre de color crema con una inscripción en tinta roja que decía, «A la valiente y tonta madre». Y no lo abrí porque me temblaban demasiado las manos. Lena dormía ahora en mi regazo, con el suave subir y bajar de un niño que no sabía nada de lo que nos perseguía. Y mientras la miraba y miraba por la ventana, comprendí que ya no estábamos huyendo. Nos estaban persiguiendo. Cuando llegamos al refugio fuera de la ciudad, llevé a Lena dentro y me llevaron a una habitación con puertas a prueba de balas llena de suministros, ropa, comida, juguetes, suficiente para varios días. Y antes de irme, Diana dijo una frase que hizo que mi corazón se hundiera en una profundidad sin fondo. Maya, esta vez no se trata solo de Julián. Te quieren a ti y no van a parar. Y yo asentí, apretando las manos con fuerza porque no había vuelta atrás. No me quedaba ningún hogar antiguo, ningún papel de espectadora, porque había entrado en el campo de batalla. Y quisiera o no, tendría que aprender a sobrevivir, no solo por mí, sino por Lena, por la niña de cabello y ojos amarillos que creía en todas las promesas que le hacía. Y como no podía permitir que otra persona decidiera dónde terminaba mi historia, me desperté en medio de la noche con una sacudida de pánico, como si algo hubiera rozado mis sueños. Lena seguía durmiendo en mis brazos bajo una fina manta que parecía un frágil escudo entre nosotros en un mundo que se derrumbaba silenciosamente fuera. Y aunque la habitación estaba en silencio, el aire se sentía más pesado. Me senté y escuché, oyendo por fin la alarma. No era una sirena larga y estridente como en las películas, sino una secuencia aguda y fría de pitidos que cortaban el silencio como una navaja. Salté de un brinco, acercando a Lena a mí, y ella abrió los ojos al sentir el terror en el ritmo de mis latidos. Entonces me llegó un ligero olor, el olor a plástico quemado y madera calentada, y la puerta se abrió de golpe con Tomás allí de pie, cubierto de polvo y humo, gritando que teníamos que irnos inmediatamente, que el ático estaba en llamas y que el ataque había venido de fuera. Y no perdí ni un segundo. El instinto maternal inundó todos mis pensamientos mientras agarraba a Lena y corría tras él por el pasillo iluminado por las luces rojas intermitentes de emergencia. Otro guardia abrió una compuerta trasera que nos llevó al búnker subterráneo construido debajo de la casa, donde Diana estaba con otras 2 personas que no conocía, dando órdenes por una radio, con la mirada atravesando la habitación como acero afilado. Y aunque el búnker era seguro, el olor a humo seguía colándose como un recordatorio de que algo se estaba quemando encima de nosotros. Agarré a Diana del brazo y le pregunté qué ático era, si era el de Julian, y ella asintió rápidamente, diciendo que habían encontrado su ubicación,
que alguien dentro podría haber quedado expuesto. Y cuando le pregunté dónde estaba, me dijo que todavía estaba en el edificio y que se negaba a salir porque quería poner a salvo unos documentos. Y cuando le exigí saber qué documentos, me dijo que no podía decírmelo, con sus ojos mostrando miedo por primera vez. Y comprendí que había cosas más importantes que la vida en juego, y que Julian seguía dentro del apartamento que yo había llamado una vez una jaula de cristal, ahora una tumba si no escapaba. Y entonces una fuerte explosión sacudió el búnker, cayendo polvo del techo, mientras Lena se aferraba a mí en silencio con una extraña certeza, como si entendiera que esta vez todo era diferente. Y Diana corrió hacia el panel de control, viendo cómo desaparecía un símbolo rojo parpadeante, mientras susurraba que el sistema contra incendios de la última planta había sido desactivado. Ya no había control. Solté a Lena y la agarré del brazo, diciéndole que enviara a alguien, que si Julian estaba vivo, tenían que sacarlo de inmediato. Ella me espetó que yo no entendía nada, porque no solo estaban quemando el edificio, estaban tratando de arrastrarlo a la muerte, y si él moría, todo se derrumbaría. Entonces vi que ella no era solo una asistente leal, sino una mujer dispuesta a morir por el sistema al que servía. Pero yo no. No podía dejar que el hombre que salvó a Lena, que le construyó un castillo, que me miraba como si no fuera invisible, muriera por un documento. Y apreté los puños diciendo que si nadie iba, iría yo. Y Diana me gritó que estaba loca, pero ya me había vuelto hacia Lena cuando Tomás me agarró por los hombros, diciendo que enviarían a gente, que no sería yo. Y lo miré a los ojos mientras las pantallas parpadeaban en rojo, cada segundo atravesándome, hasta que una pequeña explosión destelló en los monitores y la transmisión cambió para mostrar la azotea donde Julian, cubierto de hollín y cenizas, con la camisa quemada en los bordes, era sacado por dos hombres, y nunca miró hacia la cámara, pero yo sabía que estaba vivo. Y Lena susurró, «Mamá, ¿se va a poner bien?». La abracé mientras las lágrimas caían sobre su suave cabello rubio, susurrándole que estaría bien. Estaría bien. Aunque sabía que el fuego no solo había consumido el ático, sino que había quemado la última barrera entre mí y el mundo de Julián Ríos. Porque a partir de ese momento ya no era alguien ajeno. Y ese incendio solo fue la primera advertencia. Me senté en silencio dentro del búnker de emergencia, abrazando a Lena mientras se levantaba la última puerta de acero y un fino hilo de luz del pasillo inundaba la habitación, trayendo consigo el fuerte olor a humo y polvo quemado que flotaban en el aire. Y Julian fue el primero en entrar, tambaleándose, pero con la mirada aún aguda, negándose a mostrar el más mínimo atisbo de debilidad. Tenía la cara manchada de hollín, los labios agrietados y a lo largo del lado derecho de la mejilla, un largo corte reluciente donde le había cortado un cristal roto. Pero estaba vivo y, de alguna manera, seguía siendo sin lugar a dudas el Julián Ríos que yo conocía. Inflexible, implacable, peligroso a su manera tranquila. Y me levanté sin esperar permiso, corriendo hacia él cuando se detuvo, como si solo entonces se diera cuenta de que yo estaba allí. Me miró durante un largo momento antes de asentir levemente con la cabeza, posando su mano breve y firmemente sobre mi hombro, sin decir nada, aunque sus ojos decían claramente la verdad. Había regresado, pero el precio había sido muy alto. Diana entró la última, con su pulcro moño ahora deshecho, el rostro pálido, aunque su mirada seguía tan controlada como siempre, y dijo que teníamos que irnos inmediatamente, que la casa segura había estado vigilada durante las últimas 24 horas y que el incendio en el ático solo había sido una distracción. Y yo observé a Julián inmóvil durante un instante antes de hacerle una señal a Tomás para que activara la segunda ruta de escape. No había vehículos en los túneles y nunca antes le había oído dar órdenes. Pero en el momento en que su voz resonó en la sala, todo se puso en marcha. Tomás y los demás levantaron una trampilla de acero en el suelo que reveló un estrecho pasadizo que conducía al subsuelo, y Lena se aferró a mí mientras seguía a Julián por los escalones metálicos, con el olor a tierra húmeda y piedra fría subiendo hacia nosotros y haciéndome temblar. El túnel era estrecho y bajo, con un techo con luces tenues que parpadeaban contra las paredes de roca, y yo no sabía a dónde íbamos,
solo que alguien había construido este lugar hacía mucho tiempo con una única intención: la supervivencia. El eco de los pasos detrás de nosotros se mezclaba con los latidos de mi corazón y con la respiración acelerada de Lena contra mi hombro. Después de más de 10 minutos, llegamos a un pequeño cruce donde Julian abrió una puerta con un código imposiblemente largo, revelando una habitación que parecía una estación de transferencia oculta, llena de mochilas, agua, linternas, pasaportes falsos y un mapa detallado. Me entregó un pequeño trozo de papel diciéndome que si él no lograba salir, yo tenía que continuar, que seguir el mapa me llevaría a un vehículo que nos esperaba al final, uno que nos sacaría a Lena y a mí de la ciudad y nos llevaría hasta New Hampshire. Y yo negué con la cabeza, agarrando el papel, diciéndole que no se quedaría atrás, que no podía. Y él me miró con un silencio que se prolongó como un siglo entero, diciendo que no nos dejaría, pero que si pasaba algo, necesitaba que yo viviera, necesitaba que Lena viviera. Y mientras lo miraba, sentí como si todo el mundo se moviera mientras yo permanecía inmóvil. Le dije que no era la mujer fuerte que él creía que era, solo una madre que intentaba desesperadamente proteger a su hija del peligro. Y él levantó la mano para quitarme una mancha de ceniza de la mejilla, diciendo que era un hombre dispuesto a quemar toda una ciudad para mantenernos con vida a las dos, que las personas como nosotros no tenían más remedio que seguir adelante. Entonces Diana apareció en la puerta, indicando que los intrusos habían llegado a los niveles inferiores, que el tiempo se había acabado, y Julian ordenó a todos que siguieran adelante, diciendo que él cubriría la retaguardia. Quise protestar, pero con solo mirarlo supe que nadie cambiaría su opinión, así que cogí a Lena y corrí con los demás por el último pasillo. Cada paso resonaba con 1000 preguntas sin respuesta, 1000 palabras sin decir. Detrás de nosotros se oía el choque metálico de las armas y el pesado pisoteo de las botas sobre el concreto. Una tormenta que se acercaba. Cuando llegamos a la última salida, el cielo se abrió ante nosotros como un milagro. Una camioneta negra estaba parada en las sombras con el motor zumbando como el latido del corazón de alguien que se niega a morir. Me volví hacia el túnel, donde Julian aún no había aparecido, pero no podía regresar porque Lena estaba en mis brazos y la supervivencia exigía seguir adelante. Y cuando la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, no sabía si acababa de perderlo o de salvarlo de la única manera que tenía a mi alcance. El vehículo se adentró en la noche, dejando atrás un rincón en llamas de la ciudad y un pedazo de mi propio corazón roto. Cuando llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de New Hampshire, el amanecer se alzaba sobre las copas de los árboles, dejando entrar el aire fresco del comienzo del invierno a través de la ventana entreabierta. El aroma de los pinos y la fría niebla aliviaron la opresión en mi pecho. Después de días empapados por el humo y los disparos de una ciudad llena de nombres que apenas entendía, pero que ya había aprendido a temer, Lena dormía en mi regazo, con las mejillas sonrosadas por el frío. Su manita agarraba mi suéter como si temiera que yo desapareciera si aflojaba su agarre, y la camioneta se detuvo ante una casa de madera de 2 pisos situada en medio de los árboles. Su techo cubierto de musgo y sus ventanas con cortinas de encaje le daban la suavidad de una postal olvidada. El viejo columpio del porche crujía suavemente con la brisa. Una mujer esperaba de pie, de baja estatura, con el cabello plateado cuidadosamente recogido en la nuca, sus ojos agudos pero amables observándonos a mí y a la niña dormida en mis brazos. Y reconocí el nombre de la nota de Julian: Olivia. Se acercó, observó a Lena y dijo que la niña estaría a salvo allí y que yo también, al menos por el momento, y yo asentí, aunque mi corazón se resistía a creer que algo en mi vida pudiera volver a ser realmente tranquilo. Olivia nos llevó al interior, donde el cálido aroma del pan tostado y el té caliente nos envolvió como un tierno abrazo. Nos llevó a la habitación del ático, donde había una ventana con vistas al Valle de Pinos, la cama cubierta con una manta de lana, libros infantiles alineados ordenadamente y un viejo cuadro del mar colgado sobre el cabecero. No le pregunté a Olivia por su pasado, pero esa noche, después de que Lena se durmiera
y yo me sentara a tomar té con ella en la cálida luz de la sala de estar, ella empezó a hablar sin que yo le preguntara nada. Me contó que había sido enfermera del ejército y que había conocido a Julian cuando él tenía 18 años durante un programa de ayuda en la frontera sur, que él era diferente a los demás chicos, callado, observador, ferozmente protector con cualquiera más débil que él, y que un día había llevado en brazos a un niño gravemente herido por un explosivo casero, un niño al que nadie se atrevía a tocar. Y Julian le había vendado las heridas y había caminado 10 kilómetros con el niño a la espalda, esperando fuera de la clínica durante 6 horas. Cuando ella le preguntó por qué lo había hecho, él simplemente respondió, porque nadie más lo haría. Olivia hizo una pausa, con la mirada perdida en los recuerdos del chico que él había sido, y luego me contó cómo más tarde se había mudado al este para abrir una clínica privada para familias inmigrantes, un lugar que Julian protegía ferozmente, enviando gente para vigilarlo para que nadie pudiera amenazarlo, que no creía en ningún gobierno, pero cumplía sus promesas con una lealtad implacable, sobreviviendo gracias a una mezcla de crueldad hacia sus enemigos y devoción hacia aquellos en quienes confiaba. Le pregunté si confiaba en él, y Olivia me miró con ojos profundos como un viejo pozo y me dijo que sí, aunque no era ciega, que sabía que Julian había hecho cosas que ella nunca podría perdonar. Sin embargo, también sabía que si alguna vez tenía la oportunidad de salvarse, esa oportunidad era yo. Me quedé en silencio, sin saber qué sentir, porque yo no era una salvadora, solo una madre que había actuado por instinto durante un fugaz segundo. Pero tal vez ese instante había cambiado el rumbo de un hombre que parecía inamovible. Olivia se levantó para servir más té y luego se sentó de nuevo, diciendo que Julian no se detendría hasta que el responsable del ataque fuera eliminado, pero que yo tenía que prepararme porque el enemigo no solo lo quería a él, sino también a mí, que ya no era una mujer invisible. Observé el fuego bailando en la chimenea, sabiendo que tenía razón y dándome cuenta de que ya no temía esa verdad. Lena seguía siendo la razón por la que seguía viva, pero Julian, de alguna manera tácita, se había convertido en la razón por la que estaba dispuesta a luchar. No sabía qué futuro nos esperaba. Pero aquella noche, en la cálida casa de madera escondida en lo profundo del bosque, sabía una cosa con certeza. Ya no había vuelta atrás, y ya no quería volver atrás. 2 días después, Julian apareció en la puerta de la casa de madera antes de que el sol se elevara sobre los árboles, y oí el vehículo detenerse a lo lejos. El peso familiar de los pasos cruzando las tablas desgastadas del porche. Luego, 3 golpes cortos y uno largo. Lena seguía durmiendo mientras Olivia preparaba té en la cocina. Y cuando abrí la puerta, mi corazón latía igual que la primera vez. Lo vi salir del humo y las ruinas del ático en llamas. Julian parecía diferente, no por las heridas que habían sido cuidadosamente vendadas, sino por sus ojos. Ahora había algo más profundo en ellos, algo más pesado, como si los últimos días le hubieran quitado la última máscara que había llevado. No dijo nada cuando abrí la puerta, solo me miró durante un largo y silencioso momento antes de entrar cuando le hice un pequeño gesto con la cabeza. Olivia preparó 2 tazas de té y se marchó, dejándonos solos con el suave crepitar del fuego llenando el silencio. Se sentó frente a mí, con los dedos entrelazados, sin apartar los ojos de los míos ni un segundo, y dijo que debía empezar por disculparse por habernos metido a Lena y a mí en todo esto. Pero yo negué con la cabeza, y le dije que, aunque no me hubiera interpuesto ante la bala aquel día, él habría seguido siendo perseguido. Que Lena y yo solo éramos 2 piezas que habían caído por casualidad en un tablero de ajedrez dispuesto mucho antes de que nos topáramos con él. Julian esbozó una leve sonrisa, no de diversión, sino de renuente reconocimiento. Luego metió la mano en el bolsillo y dejó un grueso sobre la mesa. Cuando le pregunté qué había dentro, me dijo que era una oportunidad. Lo abrí y encontré documentos cuidadosamente guardados en su interior. Nuevos pasaportes, nuevas tarjetas de identificación, un nuevo acta de nacimiento para Lena, todos con nombres completamente nuevos, junto con boletos de avión, la dirección de una casa en Portugal y una cuenta bancaria ya abierta.
Lo miré, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y le pregunté si tenía intención de enviarnos lejos. Julian asintió con la cabeza y dijo que, si yo estaba de acuerdo, podría sacarnos a Lena y a mí de Estados Unidos en 24 horas, que todo estaba arreglado y que nadie podría rastrearnos, que la casa era mía y que nadie volvería a buscarnos jamás. Sostuve el paquete en mis manos, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía como si fuera a salirse del pecho. Y una parte de mí quería asentir de inmediato. Quería llevarme a Lena y desaparecer de la guerra que se cerraba a nuestro alrededor. Quería vivir tranquilamente, sin sobresaltarme ante cada sonido desconocido fuera de la puerta. Pero otra parte, una que no me había dado cuenta de que se había vuelto tan fuerte, no quería irse. Puse los papeles sobre la mesa y le pregunté por qué hacía eso, por qué no intentaba retenerme, ya que tenía el poder para hacerlo. Y Julian me miró con una sinceridad poco habitual que nunca había visto en él, diciendo que no retenía a las personas que le importaban encerrándolas, diciendo que una vez lo había perdido todo y conocía la vergüenza de que alguien sufriera por su culpa, diciendo que no quería eso para mí. Respiré hondo y le recordé que una vez me había dicho que algunas deudas no se podían pagar con dinero, y le pregunté qué significaba eso para mi deuda con él. Se quedó en silencio antes de decirme que si me dijera que no le debía nada, lo creería. Y cuando negué con la cabeza, me di cuenta de que no quería creerlo. Quizás porque ya no quería irme. Le dije que si huía ahora, pasaría el resto de mi vida huyendo, y Lena crecería con una madre que le enseñó a temer al mundo, y que yo no podía vivir así. Y él me miró durante un largo rato antes de asentir con la cabeza, como si ya supiera mi respuesta, pero aún necesitara oírla de mi propia boca. Dijo que si me quedaba, ya no estaría al margen, y yo asentí, diciéndole que lo entendía y que estaba preparada, porque Lena era la razón por la que vivía. Pero él se estaba convirtiendo en la razón por la que ya no temía vivir. Julian inclinó la cabeza, apretando las manos, y cuando levantó la vista, vi en sus ojos una promesa que no necesitaba palabras ni firma, un voto silencioso de que a partir de ese momento no me dejaría sola para afrontar nada. Y al decidir no huir aquella mañana, me adentré un poco más en su mundo, un lugar donde la seguridad era un lujo, pero donde la verdad y los sentimientos nunca habían sido tan intensos. Nuestra segunda cena no tuvo lugar en un lujoso apartamento con vino caro, manteles blancos impecables o velas que reflejaban el brillo del cristal. Tuvo lugar en la cálida cocina de madera de Olivia, con un guiso que llevaba cocinándose a fuego lento desde por la mañana y pan tostado aún caliente al tacto. Y Lena se sentó a la mesa con la boca llena de sopa y una mancha de salsa de tomate en la mejilla, contándole a Julian sobre la muñeca cantante que Olivia había encontrado en el ático, mientras Julian simplemente escuchaba con una pequeña sonrisa, asintiendo a veces, incluso haciendo una mueca una vez cuando ella le preguntó si le daban miedo las agujas. El ambiente era tan distendido que casi olvidé que el hombre que tenía enfrente era un nombre que se susurraba con miedo por toda la ciudad. Cuando terminó la cena, Olivia se llevó a Lena arriba, dejándonos a Julian y a mí solos en una mesa casi despejada, salvo por 2 tazas de té humeantes y la suave luz de la vieja lámpara que colgaba del techo. Apoyé la mano sobre la mesa y permanecí en silencio durante un largo rato antes de pedirle que me contara la verdadera razón por la que todo había comenzado. ¿Por qué me habían involucrado? ¿Por qué Lena había estado a punto de morir en una guerra que yo ni siquiera sabía que existía? Julian se recostó en su silla y bajó la mirada hacia su taza. Por primera vez, lo vi sin su control absoluto. Cuando finalmente me miró, su voz tenía un peso que nunca hubiera imaginado escuchar de él. Me dijo que el hombre detrás del ataque era Victor Lang, quien alguna vez había sido su aliado y ahora era un traidor, un hombre cuyo nombre había escuchado de los clientes del restaurante, un traficante de armas que utilizaba organizaciones benéficas como fachada y una red más sucia que cualquier gobierno local. Y Julian dijo que Victor había trabajado para él, que había ayudado a Victor a lavar dinero a cambio de información y poder. Pero Victor quería más. Quería a Julian. Quería todo su sistema. Y cuando Julian se negó,
Víctor comenzó a destruirlo desde dentro. Uno de los hombres de Víctor se había infiltrado en el círculo íntimo de Julian y había filtrado el historial médico de Lena. Y me sentí entumecido al darme cuenta de que los documentos que creía bajo llave, el diagnóstico, los tratamientos, todo el historial hospitalario de mi hija, habían caído en manos de hombres que ni siquiera sabían su nombre. Y Julian dijo que Víctor utilizó esos registros como moneda de cambio, creyendo que Julian se arrodillaría cuando una niña fuera empujada al límite, pero Julian no lo hizo. Levantó los ojos y parecían cenizas enfriadas, diciéndome que una vez creyó que podía controlar todo si era lo suficientemente despiadado e inteligente, que el mundo se mantendría quieto bajo sus pies. Y entonces aparecí yo, no como una amenaza, sino como un fragmento de vidrio que se estrellaba contra el muro que él había pasado años construyendo. Escuché como si cada palabra desprendiera capas que antes creía impenetrables. Y me dijo que yo no era la primera a la que Víctor había apuntado, pero que era la primera en interponerse en su camino, y que lo había hecho sin armas, sin poder, solo con una decisión tonta tomada bajo la lluvia, una decisión que lo había cambiado todo. Cuando me preguntó qué pensaba que era, le dije que antes creía que era un monstruo con traje, pero ahora creía que era un hombre que intentaba convertirse en algo mejor. Y él no lo negó, diciendo que yo no era solo una madre soltera, sino la razón por la que estaba allí sentado, no por ninguna deuda, sino porque yo le había hecho querer acabar con esta guerra de una vez por todas. Apreté las manos alrededor de la taza caliente mientras le decía que, si iba a terminar con esto, quería saberlo. Quería formar parte de ello. Y él negó con la cabeza, diciendo que yo tenía una hija que proteger. Y le dije que lo entendía porque yo también había tenido una familia, y sabía que, una vez que te veías envuelta en algo así, el silencio ya no era una opción, que ya no quería el asiento de atrás. Julián me miró durante un largo rato antes de asentir finalmente, diciendo que necesitaríamos un plan, que me mostraría la verdadera cara de Víctor y que juntos nos aseguraríamos de que nunca volviera a tocar a nadie. Y en la tranquila luz de aquella cocina de madera, con el sonido de los insectos que llegaba desde el bosque y el leve sabor del té aún en mis labios, me di cuenta de que la segunda cena no era solo una comida, era el verdadero comienzo. Y por primera vez, en un mundo construido sobre mentiras y violencia, estaba escuchando una verdad que no se ocultaba. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Julian ya estaba en la cocina con Olivia. Llevaba las mangas de su camisa de vestir remangadas y cortaba torpemente zanahorias, mientras Lena estaba a su lado, dándole instrucciones severas como si fuera la jefa de cocina. Al verlos, me detuve en la puerta durante unos segundos. No por sorpresa, sino porque una inesperada ternura surgió dentro de mí, del tipo que una vez creí que ya no tenía derecho a sentir. Desayunamos juntos y nadie mencionó a Victor Long ni las quemaduras que aún permanecían grabadas en mi memoria. Pero cuando Lena y Olivia subieron las escaleras, Julian se volvió hacia mí con la familiar seriedad en sus ojos y me dijo que me llevaría de algún lugar, sin dar más explicaciones que un pequeño gesto con la cabeza y un recordatorio de que llevara un abrigo. Condujimos por sinuosas carreteras de montaña adentrándonos en los bosques del norte, donde la señal del teléfono se desvaneció por completo. Y cuando el vehículo finalmente se detuvo, una pequeña cabaña de madera descansaba en el valle frente a nosotros, con el techo cubierto de hojas secas. Sus paredes estaban envejecidas y manchadas de musgo, como si no hubieran sido tocadas en años. Julian abrió la puerta y salió un olor húmedo y a moho, no desagradable, sino como un viejo recuerdo que se desvelaba después de mucho tiempo. Me condujo por un estrecho pasillo hasta una habitación llena de mapas, archivos y fotografías, todos ellos sobre Victor Lang. Una pared entera estaba cubierta de imágenes, notas y líneas de conexión, y en el centro había una foto de un niño de unos 12 años de pie junto a una mujer con bata médica. Reconocí a Olivia, y el niño era Julian. Aquí es donde empecé, dijo, con una voz profunda y desgastada como las vigas de la vieja cabaña. Después de la muerte de su madre, vivió aquí con su padre adoptivo, un ex policía expulsado por ser demasiado honesto con sus superiores,
Un hombre que le enseñó a leer a las personas, a leer el peligro y sobre todo a sobrevivir, hasta que fue asesinado por desenmascarar a un político vinculado al tráfico de personas. Y desde ese día, Julian no confió en nadie más que en sí mismo. Se acercó al tablero y tocó la foto de un hombre de cabello plateado con ojos fríos y muertos, diciendo que Victor Lang fue el primero en arrastrarlo al inframundo, el hombre que le dio dinero y poder y esperó el día en que él le pagara con su alma. Y cuando Julian se negó a seguir lavando la sangre de Victor, este eligió otro camino, derribando todo lo que Julian había construido y destruyendo a todos los que le importaban, incluidos Lena y yo. Me acerqué, estudiando cada foto y cada nota que Julian había recopilado durante años, y comprendí por qué no podía dar marcha atrás y por qué yo tampoco podía seguir al margen. Pero en medio de toda esa fealdad, una pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza. Y le pregunté con suavidad, pero con firmeza, cuál era la línea divisoria entre él y Víctor, entre lo que él había hecho y lo que Víctor estaba haciendo. ¿Cómo podía saber que algún día no se convertiría en aquello que tanto despreciaba? Julian me miró durante un largo rato sin pestañear ni defenderse, y dijo, porque te tengo a ti. Sin ti, no me haría esa pregunta todos los días. Sin ti, no tendría motivos para distinguir entre sobrevivir y hacer lo correcto. Tú eres mi línea, Maya. Apreté las manos, sintiendo el frío del piso de madera a través de mis zapatos, y le dije que no quería ser la frontera moral de nadie, ni la razón por la que alguien viviera mejor, que si decidía quedarme con él, no debía ser por culpa o por deuda, sino porque creía en él. Y Julian dio un paso adelante y me puso una mano en el hombro. Su mirada se suavizó y me dijo que no creyera en sus palabras, sino que mirara cómo nos protegía a Lena y a mí, que mirara lo que estaba a punto de hacer para acabar con esto, y que si alguna vez le veía cruzar esa línea, yo debía ser la primera en detenerlo. Y juró que lo haría. En el silencio de la cabaña del bosque, rodeada por un pasado manchado de sangre y un futuro incierto, no respondí en voz alta, pero me quedé donde estaba en lugar de dar media vuelta. Y tal vez esa fuera la respuesta. Cuando regresamos de la cabaña, el cielo se había oscurecido con nubes grises, y el olor a tierra húmeda y hojas caídas se aferraba al aire como una advertencia. Y Olivia estaba de pie en el porche, sosteniendo un pequeño trozo de papel, con la expresión inalterable, pero con los ojos cargados de preocupación. Alguien lo había dejado en la puerta sin hacer ruido, sin dejar huellas. Julian lo desdobló y leyó el desordenado pergamino escrito con tinta roja. Esta vez no solo quemaremos la casa. Instintivamente arrugó el papel, y mi corazón se hundió al darme cuenta de que todo aquello no había sido más que una ilusión. Victor Lang nos había encontrado, saliendo por fin de las sombras. Esa noche, Julian llamó a Tomás y Diana, y la casa se llenó de pasos y voces apresuradas, equipos de comunicación zumbando, mapas esparcidos sobre la mesa del comedor con marcadores rojos como heridas abiertas. Olivia llevó a Lena a la casa de unos vecinos de confianza. Mientras Julian y yo nos sentábamos en la sala de operaciones improvisada en la que había convertido la sala de estar, Diana informó a distancia que un grupo armado contratado, sin vínculos oficiales con Victor, pero que seguía nuestros movimientos con exactitud, se acercaba a la ciudad y podría llegar en 12 horas. Julian no pestañeó y dijo que no había tiempo que perder y que había que trasladar a Lena inmediatamente. Protesté, diciendo que se asustaría si la separaban de mí otra vez, y él respondió con calma que esos hombres no dudarían en disparar y que no iba a arriesgar a Lena en esa guerra. Sabía que tenía razón, aunque mi corazón se negaba a escucharlo. Sacó otro mapa que mostraba un túnel subterráneo que iba desde la casa hasta un granero abandonado a casi 3 kilómetros de distancia. Explicó que Tomás se reuniría con Olivia y Lena, con un vehículo en el otro extremo, y las llevaría a una estación segura en Vermont, donde tendrían la opción de salir del país si fuera necesario. Apreté los puños y le pregunté qué haría él, y Julian esbozó una pequeña media sonrisa en lugar de dar una respuesta directa, diciendo que se quedaría porque no tenía otra opción,
porque esta era su guerra, pero que esta vez no luchaba para proteger un imperio, sino para mantenerme con vida. Y su voz transmitía una cruda verdad que ninguna estrategia podía ocultar. Asentí con la cabeza, sabiendo que el tiempo se nos escapaba de las manos. Lena se quedó con los ojos muy abiertos cuando entré en su habitación y le pregunté si nos íbamos otra vez. Me arrodillé a su lado, rodeé con mis brazos sus pequeños hombros y le dije que solo sería por unos días y que volvería pronto a por ella. Ella asintió con la cabeza, aunque le temblaban los labios. Le besé la frente y la abracé con fuerza, y el aroma infantil de su champú rompió algo dentro de mi pecho. Esa noche, bajo la lluvia susurrante, Lena y Olivia descendieron al túnel con Diana inspeccionando cada paso mientras Tomás iba delante, y Julián y yo nos quedamos en el porche, observando las luces lejanas parpadear como ojos depredadores en la oscuridad. Le pregunté cuáles eran nuestras posibilidades y él respondió sin dudar que, sin mí, tenían un 60%. Pero conmigo allí no se atrevía a calcularlo. Y cuando me volví hacia él, esbozó una leve sonrisa, mitad burlona y mitad dolorosamente sincera. Y me reí, y el sonido se elevó en la noche húmeda como la última arma que teníamos contra el miedo. Entonces, ¿a qué esperas? Le dije. Empieza. Julian asintió, sacó la pistola de su abrigo y comprobó las balas por última vez. Ya no era el fantasma que acechaba en las sombras de los rascacielos, sino un hombre de pie frente a la puerta de su propia casa, preparándose para enfrentarse a un antiguo amigo convertido en monstruo. Volví a entrar, levanté la radio y escuché cómo Tomás confirmaba su llegada segura al punto de transferencia. Lena estaba ahora muy lejos. Solo quedábamos nosotros, la casa y los pasos que se acercaban cada vez más. La guerra había llegado a nuestra puerta y tal vez yo no iba a dar un paso atrás. La lluvia nocturna golpeaba el techo como una lenta cuenta atrás. Cada minuto se alargaba en la habitación, tenuemente iluminada, mientras la tensa quietud entre Julian y yo se instalaba en las paredes como una respiración contenida durante demasiado tiempo. Él permanecía junto a la ventana, con la mirada fija en la oscura línea de árboles donde pronto aparecerían los hombres contratados, mientras Diana se quedaba en el sótano comprobando las líneas de comunicación, y yo me quedaba de pie junto a la mesa, con los dedos temblando ligeramente al rozar la carpeta que Julian había dejado sobre la superficie de madera. Dentro estaba todo lo que teníamos sobre Victor Lang: cuentas bancarias suizas, registros de funcionarios sobornados, pruebas de sus vínculos con una red internacional de tráfico. Si esto llegaba a la prensa, parte de su imperio se derrumbaría, pero no lo suficiente. Él sabía cómo eludir a los medios de comunicación. Había enterrado a innumerables víctimas bajo montones de papeleo anónimo. Comprendí que si queríamos derribarlo, no podíamos atacar desde lejos. Teníamos que acercarnos, y yo era la única persona para la que no estaba preparado. Me volví hacia Julian con la decisión ya tomada. Déjame ir. Julian me miró, con un leve fruncido entre las cejas. ¿Ir a dónde? A su centro. Quiere que sea tu punto débil. Déjame ser su punto ciego. Iré a verle. Trae una copia de los archivos. Atrae su atención. Si tengo éxito, se revelará. Si fracaso, al menos lo alejaré de aquí. Julian dio un paso adelante, agarrándome por los hombros, con los ojos profundos como la noche misma. ¿Crees que esto es una película, Maya? ¿Crees que te dejará vivir una vez que entres? Eres madre, eres la razón por la que seguimos en pie. Puse mi mano sobre la suya, apretando con fuerza. Y como soy madre, sé que sacrificios importan, y como soy la mujer que te ama, no puedo quedarme al margen mientras caes, no cuando todavía tengo la oportunidad de hacer algo. Julian se quedó paralizado. Mis palabras atravesaron su armadura como una bala sin dejar herida, pero obligando a todas sus defensas a resquebrajarse. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Luego asintió levemente. Si vas, Tomás irá contigo. No te dejaré enfrentarte a él sola. Pero Maya, debes prometerme que te retirarás cuando sea necesario. No hagas nada a menos que tengas mi señal. Asentí. A partir de este momento, soy la Maya que él no conoce. Me cambié de ropa,
Dejé atrás todo lo que pudiera identificarme y llevé una copia encriptada del USB con información lo suficientemente poderosa como para sacudir todo un sistema. Diana me entregó un pequeño auricular oculto en el botón de mi camisa, con una voz tan firme como la niebla matinal. Tienes 3 horas. Después de eso, todo pasas al plan B. Caminé hacia el coche con Tomás mientras la lluvia arreciaba y la carretera se volvía resbaladiza como si estuviera cubierta de hielo. El coche se detuvo en un almacén abandonado que Víctor utilizaba como punto de tránsito para los envíos. No había guardias ni trampas, pero sabía que el silencio era la mayor trampa de todas. Entramos y la voz de Tomás llegó a través del auricular. Todos los canales abiertos. Estamos a 2 minutos. Una llamada para localizarte. Solo una débil bombilla amarilla parpadeaba en lo alto y Victor Lang estaba de pie en el centro de la habitación. Llevaba un abrigo largo y tenía un vaso de licor en la mano, como si estuviera recibiendo a un invitado esperado. Me miró sin sonreír. Tú eres el único al que no puedo predecir. Por eso acepté reunirme contigo. Me acerqué midiendo cada paso. Traigo una oferta. Mi vida a cambio del silencio permanente de Julián. Levantó una ceja y se rió suavemente. ¿Qué valor tiene tu vida? Saqué el USB de mi bolsillo y lo levanté. Si no regreso en 3 horas, esto se hará público. Todo. Cada dólar. Cada secreto que has enterrado. Se quedó quieto, estudiándome como si decidiera si matarme allí mismo. Y en ese instante, supe que había dado con la única grieta en su armadura. Yo, una madre, una extraña, había hecho lo que todo el mundo de Julian no había podido hacer. Hice dudar a Victor Lang, y a veces la duda es el comienzo del colapso. Victor permaneció inmóvil, con la mirada clavada en mí, como si buscara algo que aún no había nombrado. La copa permaneció en su mano, sin tocarla. La única bombilla proyectaba un pálido resplandor sobre el grueso anillo de oro de su dedo medio izquierdo. Por fin, dejó la copa y dio un lento paso hacia mí, sin prisas, como si realmente creyera que aún tenía todo el control. Sabes, Maya, una vez creí que Julian era inquebrantable. La forma en que observaba cómo torturaban a un hombre sin pestañear, la forma en que ordenó deshacerse de un antiguo amigo por un solo acto de traición, me convenció de que era el único que podía construir el imperio definitivo conmigo. Entonces llegaste tú. Y él empezó a dudar, empezó a elegir la lealtad, empezó a debilitarse. No dije nada, agarrando el USB como si fuera la última pieza de mi vida. No he venido a hablar de Julian. He venido a ofrecerte una elección. Desapareces, te retiras de todo, entierras tu nombre para siempre y me dejas vivir, o me matas, sabiendo que esto llegará a todos los principales canales de comunicación en 10 minutos desde que se corte mi señal. Víctor se rió, pero el sonido no tenía calidez. ¿Crees que no me he enfrentado a ultimátums? He vivido mi vida en habitaciones sin ventanas, Maya. Pero nadie ha puesto nunca la verdad sobre la mesa como tú acabas de hacer. Sabía que estaba jugando, no con una carta segura, sino con la única carta que tenía, yo misma, y la esperanza de que incluso un hombre como Victor Lang temiera perder una cosa por encima de todo: el control. Me rodeó como un gato que estudia a un ratón acorralado. ¿Lo amas, verdad?, preguntó. Su voz era suave como un susurro, pero afilada como una cuchilla. Me volví para encontrarme con su mirada. Sí, y por eso estoy dispuesta a morir si eso significa que él vive. El silencio cayó pesado, espeso como una cortina. Víctor se detuvo detrás de mí, tan cerca que podía oír su respiración fría y constante. Entonces, en lugar de dar una orden, volvió a la mesa, levantó el vaso y se lo bebió. Ve y dile a Julián que esta es la última vez que perdono una deuda sin un libro de cuentas. La próxima vez cobraré con sangre. No esperé ni un segundo más. Salí del almacén con paso firme, aunque mi corazón se negaba a creer que acababa de salir con vida. Tomás estaba junto al vehículo. La tensión se reflejaba en su expresión. Solo asentí con la cabeza. No hacía falta decir nada más. Mientras el coche avanzaba por el camino forestal, finalmente aflojé el puño y exhalé, como alguien que sale a la superficie después de aguantar la respiración
durante demasiado tiempo. Cuando llegamos a la casa, Julian estaba esperando en el porche, empapado por la lluvia, como si no hubiera movido de allí en horas. Corrí hacia él sin decir nada, solo rodeándolo con mis brazos y sintiendo los latidos urgentes de su corazón contra el mío. Lo logré, le susurré. Y por primera vez desde que esto comenzó, vi algo abrirse en los ojos de Julian. No era miedo, ni enojo, sino alivio. Podrías haber muerto, murmuró, pero no lo hice. Regresé, elegí regresar. Me alejé y le puse la mano en la mejilla. No soy una deuda, Julian. Soy una elección. Y hoy te elegí a ti. No por obligación ni por miedo, sino porque creo que, después de todas las sombras, todavía hay una parte de ti que sabe cómo aferrarse a lo que es correcto. Y por primera vez, Julian no respondió con palabras. Solo me abrazó con fuerza, como si en ese momento se permitiera por fin creer que era alguien a quien valía la pena salvar. Una semana después de salir de ese almacén con mi vida intacta, el nombre de Victor Lang apareció en todas las pantallas de televisión de Estados Unidos, ya que fue arrestado en un aeropuerto privado a menos de 20 minutos de Nueva York. La noticia se extendió como la pólvora, ya que las principales cadenas informaron del mismo titular. El magnate financiero clandestino, acusado de más de 23 delitos, desde el lavado de dinero y tráfico de personas hasta colusión con organizaciones terroristas, su imagen esposada, con el rostro frío e indescifrable, apareció en innumerables pantallas, el símbolo visual de un imperio derrocado. Pero lo que nadie sabía era que el FBI no lo había derribado. Ningún grupo de trabajo especializado había reabierto viejos expedientes ni investigado su red financiera. Fue Julian quien envió el expediente cifrado a dos antiguos aliados de Victor junto con un sencillo mensaje: cooperar o hundirse con él. Eligieron sobrevivir. Y el resto cayó como una serie de fichas de dominó que se derrumbaron más rápido de lo que nadie podía predecir. Me quedé junto a Julian en la cálida sala de estar de Olivia. La televisión mostraba en silencio un titular final: el Imperio Lang ha caído oficialmente. Julian no dijo nada, pero noté un leve temblor en sus dedos, una reacción demasiado instintiva como para ocultarla. Sabía que para él no se trataba solo de una victoria. Era el final de una vida que había vivido durante tanto tiempo que ya no sabía quién era sin ella. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Él mantuvo la mirada fija en la pantalla mientras decía, en voz baja y casi inaudible: era alguien en quien confiaba. Pensaba que si alguien entendía cómo funcionaba este mundo, era él. Y luego, día tras día, me di cuenta de que no estaba navegando por el mundo. Lo estaba devorando. Asentí con la cabeza y lo abracé con más fuerza. ¿Y tú, Julian? Cuando el monstruo desaparezca, ¿quién serás? Se volvió hacia mí y la dureza de su mirada se suavizó, se intensificó y volvió a ser humana. Creo que quiero aprender a ser una persona de nuevo, susurró. Quizá no una persona perfecta, pero al menos una que no necesite matar para sobrevivir. No lo celebramos. No. Abrimos el champán. No hubo llamadas triunfantes porque lo que se había perdido nunca podría cuantificarse. Vidas destrozadas, recuerdos retorcidos, heridas que nadie podía ver. Al día siguiente, Julian nos llevó a Lena y a mí lejos de la cabaña, sin miedo ni prisa. Seguimos la sinuosa carretera que atravesaba el bosque, con el coche avanzando lentamente, como si se resistiera a dejar atrás la tranquilidad. Lena dormía en el asiento trasero, aferrada al muñeco que le había regalado Olivia. Me senté junto a Julian, sintiendo una extraña y casi frágil ligereza. No porque de repente todo fuera bien, sino porque, por primera vez, el camino que teníamos por delante parecía un camino, no un precipicio. Julian detuvo el coche en una cresta con vistas al valle. Apagó el motor y salió. Yo lo seguí. El viento traía el aroma de los pinos y la hierba seca. Me entregó una pequeña tarjeta de memoria que contenía la copia final de todo lo que teníamos sobre Victor Lang. Luego puso un encendedor en mi palma. Quémala. Lo miré. ¿Estás seguro? Él asintió. Nadie necesita recordar esto ya.
No porque nos estemos escondiendo de ello, sino porque merecemos un comienzo que no esté lastrado por las sombras. Encendí la llama y vi cómo la tarjeta se convertía en cenizas en mi mano. Las pequeñas brasas rojas cayeron al suelo antes de que el viento se las llevara. Cuando volví a mirar a Julian, él permanecía en silencio. Ya no era un gobernante, ya no era un hombre agobiado por el mundo que una vez sostenía. Solo era un hombre que aprendía a amar, a liberarse y a empezar de nuevo. Y entonces supe que no necesitábamos un comienzo perfecto, solo nos necesitábamos el uno al otro y un camino por el que seguir caminando. Todas las deudas habían sido pagadas, todas las decisiones habían sido tomadas. Y Victor Lang, cuyo nombre una vez sacudió todo el inframundo, no era más que polvo esparcido entre los árboles. Después de todo lo que había sucedido, después de los disparos y las lágrimas, las persecuciones nocturnas, las amenazas y los sacrificios silenciosos, lo que quedaba no era el triunfo, sino la paz. No una paz nacida del olvido, sino de aprender a vivir junto al pasado sin dejar que nos consumiera. Unos meses después del arresto de Victor y del colapso de todo lo que había construido, Julian, Lena y yo nos mudamos a un pequeño pueblo a orillas de un lago donde nadie conocía nuestros nombres reales, ni le importaba quiénes éramos. Julian abrió un pequeño taller de carpintería, un oficio que no tenía nada que ver con el poder o el control. Y cada vez que pasaba la mano por una pieza de roble lijada y lisa, algo en él se calmaba, se suavizaba. Yo conseguí un trabajo a tiempo parcial en un centro comunitario, contando cuentos a niños que no tenían acceso a la guardería. Lena hizo amigos rápidamente, reía más, dormía más profundamente y a veces incluso iba a la cocina por la noche a beber agua sin necesidad de encender las luces. No hablábamos de nuestro pasado todos los días, pero tampoco lo enterrábamos. Algunas noches, después de que Lena se durmiera, Julian y yo nos sentábamos en el porche, contemplando el brillo de la luna sobre el lago mientras compartíamos los miedos que antes habíamos ocultado. Cada historia era un fragmento del largo viaje desde la mera supervivencia hasta la vida verdadera, y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy, que a veces la mayor fortaleza no es levantarse después de cada caída, sino elegir dejar ir las cosas que una vez creíste que necesitabas para sobrevivir. Que el perdón no es para la persona que te hizo daño, sino para la parte de ti que sigue atrapada en el dolor. Que el amor no comienza con promesas, sino con pequeños y constantes actos de presencia cada día. Y lo más importante, que por muy oscuro que haya sido el pasado, siempre conservas el derecho a reescribir tu vida. La historia que acabas de escuchar no es simplemente una batalla contra la oscuridad, sino un viaje hacia el redescubrimiento de uno mismo, hacia la búsqueda de una vida sencilla pero significativa. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? En tu propia vida, ¿alguna vez te has encontrado simplemente tratando de sobrevivir en lugar de vivir de verdad? Si es así, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Sería un honor para nosotros escuchar tus reflexiones sinceras desde lo más profundo de tu corazón. Si esta historia te ha parecido significativa, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir el video para que pueda llegar a otras personas que puedan necesitar una chispa de esperanza o un momento de claridad en medio del ruido de la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos verte en el próximo video, donde continuaremos trayéndote historias sinceras, lecciones profundas y visiones honestas de este mundo tan hermosamente complejo. Te deseamos buena salud, días felices y la paz que viene de dentro.